Decíamos, Jorge y yo platicábamos acerca de que sí se había registrado un enfrentamiento similar, a lo mejor no tan violento como este, pero sí cuando fue la última detención del Chapo, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hubo cuando no fue cuando fue un intento de detención del Chapo, que recordarán que el Chapo se escapó por el drenaje de Culiacán, que hubo también varios bloqueos. Enfrentamientos como este los hemos visto mucho más claramente en Tamaulipas, en varias ocasiones, en ocasiones de detención o de operativos en Tamaulipas fueron muy notables. En Culiacán, salvo en aquella ocasión, no recuerdo yo que haya habido una explosión de violencia tal, salvo lo que decíamos cuando fue el intento de detención del Chapo ahí en Culiacán, y aquel ataque contra un convoy militar que realizaron un grupo de sicarios también para tratar de rescatar a un miembro del cártel de Sinaloa hace ya algunos años. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Nacho Lozano. ¿Qué has tenido oportunidad de consultar con tus fuentes a esta hora de la noche en el centro de la República Mexicana sobre, la confirmación pues de la detención de Ovidio Guzmán López, pero esta versión de que otro hijo de Joaquín El Chapo Guzmán habría sido pues abatido esta tarde? Mira, no hay ninguna información oficial, yo no he tenido información, son versiones, tengo esa misma versión de que uno fue detenido, que el otro había sido abatido, incluso no queda claro si fue en una misma operación o si habría sido en un intento de rescate del primero que fue detenido. Pero lo cierto es que es una reacción muy dura de estos grupos y que demuestran, por una parte, la capacidad de operación que tienen y la capacidad de control. Un segundo punto que me parece que fue subestimada la reacción de estos grupos al realizar una detención como la que se estaba planeando de uno de los hijos del Chapo. Y tercero, me parece que también es una suerte de confirmación de que la política que se había establecido en relación con estos grupos ya había dado de sí, que tenía que cambiar y que no estaba dando evidentemente resultados, y esto termina siendo una confirmación de ello, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Pepe, buen día, te saluda. Y la verdad es que me llama la atención, comparto contigo, para hacer una reacción, tú dices, se subestimó la capacidad de respuesta que podían tener, pero lo que tenemos de información hasta ahora es que en muy poco tiempo pudieron alcanzar al cuartel general del Ejército, a la Fiscalía y a la prisión de Culiacán y liberar a 20 reos de ese lugar. ¿Tú crees que se puede armar un operativo de esta magnitud tan rápido? Mira, yo creo que si se puede armar, lo estamos viendo que se armó. Estos grupos lograron reaccionar. Lo que quiere decir es que tienen una capacidad instalada, vamos a llamarla así, de operación en la propia ciudad, mucho mayor a la que quizás algunos pensaban o al trabajo de inteligencia que se pudo haber realizado. Me parece que ese es un punto fundamental. Estamos hablando de 20 reos liberados, otras fuentes hablan de 50, sí. No sabemos cuál es el número, pero que se haya podido liberar con tanta rapidez a los reos, quiere decir que también la cárcel está bajo control de los criminales. Así es. Jorge, sabemos la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, hijo de la segunda esposa del capo, Griselda López. ¿Cómo había quedado el acomodo del cártel de Sinaloa? ¿Quiénes estaban a cargo de este cártel de Sinaloa? Y esta reacción, no sé si, ¿qué lectura le puedas dar a la reacción de la organización propiamente en la ciudad de Culiacán, Jorge? Mira, el cártel desde la extradición, desde la detención primero en Los Mochis y luego la extradición del Chapo Guzmán, la capacidad de operación del Chapo estaba muy reducida. Y también la de sus hijos, como quedó demostrada cuando fueron secuestrados allá en un restaurante de Nuevo Vallarta. Ajá. El cártel el cártel de Sinaloa es un cártel un poco más horizontal que los otros cárteles, tienen acuerdos y conjunción, pero también tiene mandos más horizontales.
Sin duda quien tiene el control de ese cártel es Ismael El Mayo Zambada y la gente, el equipo del Mayo Zambada. Los hijos del Chapo Guzmán, el Chapito, este joven Ovidio, otros, un medio hermano que también tiene participación en esto, tenían una participación menor. Hay otro grupo donde está Rafael Caro Quintero también. Son 4 grupos que tienen de alguna forma subdividido el trabajo dentro del cártel de Sinaloa. Me parece que el cártel, sin duda, dentro de ese cártel, el grupo más importante es el de Ismael El Mayo Zambada. Y la reacción, me imagino, incluso por algunos reportes que hay ahí de radio que se han logrado interceptar, es que la gente del Mayo Zambada también salió de alguna forma a defender en esta ocasión al hijo del Chapo Guzmán. Pues hasta tenemos información a cuentagotas todavía. Jorge Fernández está corriendo a muy poca cantidad. Sí, y La además verdad es que esperando como la confirmación. Y las autoridades pues solamente se han limitado, tanto la autoridad estatal como las autoridades federales, a decir que hay que mantener la calma, que están trabajando en solucionar este problema que se está suscitando allá en Culiacán, y hasta ahí, así que pues no queda más que esperar y esperar que esta situación pues culmine en ya no en buenos términos, ¿no? Bueno, habrá que esperar. Yo nada más quisiera preguntarte, Jorge, ¿cuál es la conexión que tú harías de estos hechos que están ocurriendo y que estamos transmitiendo en tiempo real ahorita con la fuga de los reos allá en Aguaruto? Jorge, ¿cuál sería la conexión? ¿Qué explicación te das de estos hechos relevantes allá en Sinaloa? Mira, yo creo que la explicación es que había, ¿cómo lo llamaríamos? Una suerte de paz en la plaza, ¿no? Y al darle una detención, al darse un golpe de estas características, con esta reacción, la cárcel para que haya habido una fuga de estas características tan rápida, tendría que estar controlada por los mismos reos. Entonces, si operaban desde la cárcel y tenían control desde la cárcel, deben haber decidido irse ante una ruptura de cualquier acuerdo de paz que pudiera haber existido, real o tácito, porque muchas de estas cosas en ocasiones son tácitas. Claro. No es que se sienta alguien a decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo, pero había una intención del gobierno federal de pacificación, de pensar de que las cosas podían funcionar de otra manera, y me parece que los grupos criminales, en lugar de tomarlo en ese sentido, lo tomaron como una debilidad del Estado a la hora de enfrentarnos. Déjame retomar, Jorge, porque justo Nacho hace unos momentos recordaba que el lunes pasado en la conferencia de prensa mañana López Obrador habló junto con Durazo de que había llegado la violencia a un punto de inflexión, y hoy lo que estamos viendo, recojo un calificativo que usaste tú, esta explosión de violencia. ¿Qué impacto te parece que tiene sobre la estrategia de seguridad que vienen sosteniendo? Yo creo que la estrategia de seguridad en este plano yo creo que era ineficiente y no estaba funcionando. Los niveles de violencia habían aumentado, los niveles de inseguridad habían aumentado, los delitos de alto impacto habían aumentado, los números de muertos habían aumentado. Y bueno, yo creo que algo de esto no estaba funcionando, pero yo creo que en el propio gobierno federal, más allá de los dichos y de las conferencias de prensa, por lo menos en algunos sectores, ya comenzaba a ver hace 2-3 semanas, empezaban a tomar conciencia de que había que tomar una estrategia distinta, diferente. Y si vemos lo que ha ocurrido en los últimos días, Aguililla, Acámbaro, Nuevo Laredo, Reynosa, Guerrero, Iguala, ¿no? Algo ha sucedido, algo ha cambiado, algo se ha transformado. O sea que tú ves de todos esos casos, ¿tú ves que pueda tener una conexión con un cambio de postura o de acciones en la política de seguridad? Yo me imagino que algo ha pasado, y yo me imagino que si no, después de lo que ha ocurrido esta semana, si no hay cambios en la política de seguridad, me parecería que estamos tomando un rumbo demasiado equivocado. O sea, a lo que ha ocurrido tiene que haber algún tipo de reacción, no un simple llamado a la pacificación, ¿no? Jorge, tenemos el reporte de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas estaba saliendo rumbo a la ciudad de Oaxaca. Tú tienes
Tú sabes muy bien lo que pasa en estos casos, digamos, en los cuartos de planeación, en este caso en el gabinete de seguridad que, según sabemos, está sesionando en este momento. Por lo menos eso fue lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de subirse al avión. Jorge, ¿qué pasa en estos momentos en una situación de crisis como la que en estos instantes está atravesando Culiacán en un gabinete de seguridad del gobierno federal? ¿Quiénes estarían? ¿De qué estarían hablando? ¿Qué estaría ocurriendo en un gabinete de seguridad en estos instantes, Jorge? Mira, no lo sé con precisión, pero normalmente lo que tiene que ocurrir tienen que estar el secretario de la Defensa o sus principales operadores, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, y algo que es fundamental, los organismos de inteligencia. Para reaccionar y saber cómo se reacciona ante eventos de estas características hay que tener inteligencia, hay que tener información de lo que ocurre en terreno y una información incluso que vaya más allá de lo que ocurre en el terreno para saber cómo actúan, cómo operan y cómo reaccionan estas fuerzas y cómo se puede actuar. Creo, cuando decía antes que no se estaba preparado, no se tenía previsto una reacción de estas características, es precisamente que haya una reunión de gabinete de seguridad nacional posterior a una detención de un personaje como estos. Normalmente, cuando se hacen este tipo de detenciones, se tienen todos los instrumentos y todas las circunstancias amarradas como para que no ocurran estallidos de este tipo. Evidentemente algo ha ocurrido que salió fuera de los parámetros que el propio Gabinete de Seguridad esperaba. Muy bien, Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Te mando un abrazo y estamos en comunicación, Jorge. Un abrazo, Gracias, buenas noches. Gracias.